Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Es un gusto tenerlos de nuevo por acá en mi canal. El día de hoy les traigo un video el cual me han solicitado mucho en mis videos anteriores y pues decidí hacer un video al respecto para aclarar cualquier duda que pueda haber. Vamos a hablar sobre una herramienta de trabajo fundamental que es la bandeja, fuente o charola. Hay muchas formas de llamarlo dependiendo del país donde te encuentres. Esta herramienta es nuestra mejor amiga, la herramienta principal que utilizamos día a día, y pues al mismo tiempo es el temor y el miedo de la mayoría de las personas que están comenzando en el oficio. Sienten pánico a la hora de hablar de la bandeja porque piensan pues que van a tener un accidente, y en realidad no es tan difícil como parece. Sí tiene su técnica, y la forma de aprender más rápido y correctamente es con práctica y más práctica. Y cuando digo práctica no me refiero a que vas a colocar 4 conos y vas a comenzar a trasladarte con ella, no. Me refiero a práctica en el oficio como tal. Sin embargo, el día de hoy te voy a dar algunos tips y consejos que te van a ayudar bastante a desplazarte con ella y a no morir en el intento. Y como siempre te lo recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que estés al tanto de cada video que subimos, ya que acá en esta comunidad que ya somos, siempre estamos agregando contenido sobre tips y recomendaciones que te van a ayudar a ser un mejor mesero. Ok, muy bien, muy bien. Entrando en detalle, el primer consejo que te voy a dar no es un consejo muy práctico, es un consejo más bien hacia ti mismo. Y es que antes de entrar en acción con la bandeja, tú estés relajado. Si es tu primera vez, ya cuando tengas tiempo ya esto va a ser natural para ti, tomarla, ir, hacer cualquier cosa. Pero si estás comenzando y estás un poco nervioso, lo mejor es que te relajes. Si es posible, voltea a ver algún lugar donde te puedas concentrar tú solo, te relajas, estás tranquilo y tomas la bandeja. Al mismo tiempo, te recomiendo no ir mirando la bandeja, ya que eso te corta la visión, puedes tropezar con cualquier otro compañero, y se supone que si tu bandeja está paralela con tu cuerpo y tú la tienes tomada de una manera correcta, no va a ocurrir nada. Tú solamente camina, desplázate bien y ella va a estar, todo va a estar en perfectas condiciones. Si la vas mirando, aparte de que te ves bien inseguro, puedes tropezar, como ya te dije, y si el piso quizá tenga alguna inclinación, hay escaleras, qué sé yo, te puedes tropezar y caer. Entonces, el primer consejo es que estés relajado, y la seguridad ante todo de no ir mirándola porque eso te va a ocasionar algunos accidentes. Ok, el segundo consejo sí es un consejo ya más técnico, práctico, y es que no debes apoyar la bandeja sobre toda la palma de tu mano. Esto es un error, esto está mal. La bandeja debe apoyarse en la base del pulgar, esta parte que está acá, esta parte, y la yema de los dedos, en la yema de los dedos. ¿Por qué esto debe ser así? Bueno, imagínate un auto que no tiene amortiguación, que no tiene resortes, es un auto que se le siente cada vibración. Bueno, igualmente esa es la función que cumplen tus dedos. Si tú lo apoyas sobre toda la mano, cada movimiento brusco, vibración, va a repercutir en la fuente y en lo que estás trasladando. Lo mejor es que la apoyes acá, y la yema de tus dedos va a ser esa amortiguación, va a ser esa parte flexible que puede variar. Entonces, mi recomendación es que no uses, o sea, ni siquiera es mi recomendación, es una ley, o sea, es una ley de los meseros, no apoyar en la palma completa, en la palma extendida. Es un error, es un grave error. Lo ideal es hacerlo de esta manera. Así podemos desplazar. Algunos también optan por hacerlo ya con todos los dedos, ya que ya queda de tu parte, y dependiendo del peso que traslades, si es mucho peso, tus dedos pues se van a cansar. Ya esto te apoya un poco más, incluso el antebrazo de alguna forma también te da un soporte.
Muy bien, amigos, el tercer consejo es otro consejo que ya es una norma básica también al momento de trasladar bebidas y alimentos con la fuente, y es que cuando la estás cargando, las cosas con mayor peso deben ir al centro y las de menor peso alrededor ya de esa parte. Si es posible, lo que estés trasladando, que sea de mayor peso, que vaya justo debajo de tu mano para que tengas el control perfecto de todo. Por ejemplo, si estás llevando una jarra con agua, con alguna bebida, cualquier cosa debe ir acá y complementar ya con el resto de los utensilios. Por ejemplo, de esta manera debe ser lo más pesado acá al centro, y una recomendación que te voy a dar yo, si de esa manera yo lo hago, siempre coloco lo más pesado al centro y en dirección a mi cuerpo, de manera que tengo aún más control todavía, porque mi centro de gravedad es este y lo más pesado está acá. Se me hace mucho más fácil trasladar todo, o sea, lo más pesado siempre al centro y lo más pegado a tu cuerpo posible. Ya el resto de las cosas, el resto de los utensilios y complementos los colocas alrededor, y de igual manera al retirarlo comienzas retirando lo más liviano, y por último lo más pesado. Cuando ya tengas cierta práctica con la bandeja, con la fuente, te vas a dar cuenta de que al momento de desplazarte, según la velocidad que lleves, vas a poder inclinarla un poco para precisamente evitar que la velocidad centrífuga, la inercia, te derrumbe lo que llevas. O sea, a veces que vamos con cierta velocidad y debemos inclinarla y no va a haber ningún problema. Son cosas que ya vas a aprender, como te digo, con la práctica. Eso es algo que no lo vas a aprender ni porque veas 10.000 veces este video, necesitas la práctica. Otro consejo que te voy a dar es que tengas cuidado con las botellas de este tipo. Esta incluso no es tan peligrosa como otras que son de gaseosa y tienen sus patitas, no sé por llamarlo, su soporte más elevado. Son demasiado inestables a la hora de trasladarla. Cuando te toque trasladarla, lo mejor es ir con calma y tranquilo, ya que si vas con cierta velocidad y por alguna razón te toca dar un frenazo brusco, lo más probable es que ella caiga y derrame el resto de las cosas que estás trasladando. Entonces, siempre mucho cuidado con este tipo de botellas. La siguiente recomendación que voy a darte es un error que no debes cometer nunca, y es el siguiente. Cuando llegamos a la mesa trasladando la bebida, los alimentos, no debemos permitir que el cliente sea el mismo que saque de la bandeja las bebidas y los alimentos, ya que esto nos puede desbalancear. O sea, él no está al tanto del orden que nosotros traemos acá en la bandeja, y él, indiferentemente de lo que pueda ocasionar, él va a querer sacar algo que te puede desestabilizar la bandeja y hacer caer todo. Como ya te dije, tú debes cargar tu bandeja bien distribuido el peso, y si esa persona quita primero lo más pesado, pues va a haber un desbalance, o al contrario, quita lo liviano, queda lo pesado. Entonces, el único que debe hacer esa función eres tú, ir quitando siempre de acuerdo a tu organización, como tú organizaste al momento de armar la bandera. Muy bien, el siguiente tip que voy a darte, ya lo mencioné en un video anterior, que se llama Mi primer día como mesero, en donde daba recomendaciones sobre cómo desenvolvernos si era nuestro primer día como mesero. Allí di unos consejos más generales, no solo sobre la bandeja, sino de cómo desenvolvernos si era nuestro primer día como mesero. Sin embargo, hoy día te voy a volver a recordar uno de los consejos que di en ese video, y es no inclinar la bandeja al momento de servir.
A veces que los comensales están distribuidos de alguna manera que nos cuesta un poco llegar al lugar que queremos, pero la bandeja siempre debe mantenerse recta, a pesar que nos inclinemos nosotros, debe mantenerse horizontal, ya que si la inclinamos, obviamente pues todo va a ir al suelo, todo se va a caer, y yo no le voy a demostrar acá cómo se cae todo. Entonces, también quería recomendarles que al momento de servir las cosas que estamos trasladando, hay que servir de manera equitativa con el peso, quitar de acá, luego quitar de acá, luego quitar de acá. No podemos quitar de un solo lado de la fuente y dejar del otro lado porque se nos va a desbalancear, se nos puede caer todo también de igual manera. Entonces, como se habrán podido dar cuenta, amigos, son cosas sencillas, no es tan complicado. Yo sé que causa temor, causa inseguridad cuando estás comenzando, sientes que esto es como un malabarismo, un equilibrismo. No es tan difícil como parece, como ya les dije, si tienen su técnica, deben practicar, deben sentir confianza en ustedes mismos y seguir estos consejos que les estoy dando. No apoyarla, creo que este es el básico, no apoyarla sobre la palma completa, distribuir bien el peso, no permitir que el cliente saque, no inclinarla. Si aplicamos esas cosas, el resto ya tú vas a ver que en cuestión de días, de algunas semanas, ya vas a dominar la bandeja, a tu merced la vas a tener, vas a ser, no digamos que un experto, pero sí te vas a desenvolver muy bien con ella y incluso vas a adoptar tus propios trucos, tus propias técnicas, tus mañas, como dicen, y te vas a desenvolver muy bien. Yo sé que a veces por pereza, no sé, por comodidad, optamos por querer retirar las cosas o llevar todo con las manos. Y si bien quizá puede ser más práctico en algún momento, no me parece que sea la forma correcta. Si tú aprendes a trasladar todo utilizando tu fuente y tu bandeja, va a ser un mesero de calidad. Te ves muy elegante cuando vas con las bebidas. Como te dije, yo sé que es muy fácil agarrar unos vasos de esta manera y irnos con la bebida así, pero en realidad, si queremos vernos como en verdad debemos, si tú aprendes a convertir esto en un objeto indispensable para ti a la hora de ir y a la hora de volver con las cosas que hay que recoger, te vas a volver un mesero de calidad. Y esa es mi recomendación. Trata de estar con ella siempre, tu mejor amiga, dormir con ella, todo. Esta es tu pareja cuando estás trabajando. Entonces, como ya te dije, sin temor, trata de tener mucha seguridad y todo va a salir de la mejor manera. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les hayan sido de mucha utilidad estos consejos y recomendaciones. Como siempre te lo recuerdo, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir todas las notificaciones de los videos que estaremos subiendo. Y bueno, espero verlos en otra oportunidad. Chao, hasta la próxima.